bien, amados, hemos estado hablando acerca de las batallas. Mientras que estamos en la tierra tenemos luchas y batallas. Hemos estado hablando de las batallas que hay en el hogar, en el matrimonio, en los niños. Hemos traído en los jóvenes, no solamente en los jóvenes, sino también en la iglesia, ¿no? Como hoy vamos a nuevamente retomar, porque he dado una introducción el domingo pasado acerca de que esto ya se había profetizado, que las batallas que íbamos a tener en el libro de Génesis capítulo 3:15, ahí nos está enseñando la palabra y nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esto te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El tema de hoy es la batalla, ¿verdad?, contra la simiente de Dios. Esto es, amén, este es el tema de hoy en esta mañana. Así que vamos a estar atentos porque vamos a leer el libro de Apocalipsis y atendemos, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Estemos atentos a la palabra de Dios, a lo que Él nos quiere hablar en este pasaje. Ahora, el libro de Apocalipsis es un poco complicadito para poder entender. Yo quisiera, ¿verdad?, y voy a tomarme así paso por paso para que podamos entender de esta profecía que viene desde el libro de Génesis capítulo 3 del versículo 15, de lo que ya Dios había profetizado, y es la primera profecía la que Dios estaba ya estableciendo, y que en estos tiempos, y no solamente en los tiempos antiguos, sino también en estos tiempos, iba a haber una guerra de simiente. Amén. Una guerra de simiente. Y no solamente de la simiente, sino aún de las generaciones, sigue la guerra. Hoy continuamos con la guerra. Tal vez usted no se da cuenta y no nos damos cuenta, pero el que cuando vivimos nosotros en la vida espiritual, nos damos cuenta que tenemos lucha en esta tierra. Y la lucha que tenemos en esta tierra, a veces nosotros decimos, bueno, así es la vida que nos pasa, ¿verdad? Pero no se trata, pues vamos a ver a la luz de la palabra que tenemos guerra espiritual, que tenemos lucha entre las dos simientes que habla las Sagradas Escrituras. Entonces hemos ido a Génesis 3:15. Las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, nos relata la tragedia más grande, ¿verdad?, del hombre que se ha rebelado en contra de Dios. ¿Cuándo fue? Con Adán y Eva. Amén. Es la batalla, como dice, que nos relata, es la tragedia del hombre que se rebeló contra Dios. Qué terrible, ¿no? Cuando Dios lo había dado un lugar muy especial. Había preparado el huerto del Edén, donde no podía él trabajar mucho, sino era que el trabajo de él era administrar y gobernar y sojuzgar y multiplicar y extender, ¿no?, la tierra. Ese era el trabajo del hombre. Pero sabemos que Satanás, que fue arrojado de los cielos porque quiso admirarse a sí mismo, y lo arrojó Dios, ¿a dónde? A las tinieblas. Pues él desde entonces se ha empecinado en destruir a la humanidad, a la creación de Dios, y lo consiguió cuando tentó a Eva, ¿verdad?, y luego Eva a Adán. Amén. Entonces vemos en la Sagrada Escritura, esto nos revela, porque el hombre, y esto es hoy en día también, el hombre quiere hacer su propia voluntad. Eso es el pecado del hombre.
hasta hoy en día. No quiere someterse a la voluntad de Dios. Quiere hacer su propia voluntad. Entonces, se rebela. Al hacer su propia voluntad, se rebela contra Dios. Amén. Se rebela contra Dios. Entonces, número 1, existe dos simientes, ¿verdad? La simiente que está en guerra, que es la simiente de Dios, con la simiente de Satanás. Cuando hablamos de simiente, está hablando de la semilla. Significa simiente, semilla. ¿Por qué digo la simiente? Viene de la descendencia. Jesús, ¿verdad? Jesús es de la descendencia ¿de quién? De Sem. Sem, hijo de Noé. Y viene también de la descendencia de Abraham, de David. Viene de una simiente. Por eso hoy en día cuando alguien dice yo soy el Cristo, muchos se han presentado que son el Cristo. Y tal vez hacen milagros. Acuérdense que la Biblia dice que muchos van a venir a la tierra pasándose por el Cristo y van a hacer milagros. No iremos tras ellos. Tenemos que huir porque si tú vas y miras, te va a cautivar. Y al cautivarte, te vas a ir tras ellos. Nosotros tenemos que mirar a través de la luz de la palabra de Dios. Y una de las cosas que tenemos que preguntarnos, la Biblia dice de dónde vendrá la simiente, ¿verdad? Que es Jesús, el Hijo de Dios, viene de una simiente escogida. Así que cuando alguien viene y dice que es el Cristo, hay que preguntarle, ¿y dónde? ¿Cuál es tu simiente? La Biblia nos revela claramente que la simiente, ya en la Biblia, ¿de dónde viene el Mesías? Lógicamente de Adán y Eva, de Noé, del hijo de Sem, de Abraham, de Isaac y así, de David. Viene de la simiente de José y también de María. O sea, Jesús no es de una simiente cualquiera. Entonces, cuando habla de simiente, habla de semilla, ¿verdad? Que tiene los genes, que tiene la característica particular. Cuando un hombre y una mujer se unen, sus hijos llevan sus genes. Es la semilla, es su generación, porque lleva su sangre, ¿verdad? Hueso de su hueso, sangre de su sangre, carne de su carne. Hoy se puede comprobar si es hijo o no es hijo. Imagínense. Entonces vemos que viene de la simiente, ¿verdad? De Dios. Y habíamos hablado esto la semana pasada, cómo Satanás ha ido desde el principio tratando de destruir a la humanidad. Lo hemos visto, ¿verdad? A través de la historia. Los conflictos, el hombre malo que siempre quiere hacer lo malo, quiere hacer su propia voluntad a través de la luz. Aún el pueblo de Dios también hizo lo malo delante de Dios. Pero Dios, que ama a su pueblo, lo hizo prevalecer a un pueblo para que sea su Dios. Lo guardó. Amén. Nosotros también somos el pueblo de Dios. Nosotros, Dios nos ha hecho prevalecer, y así sea, amados hermanos, que nos haga prevalecer hasta el fin. Amén. Hasta el fin. Usted tiene que prevalecer firme en la fe hasta el fin. Hasta el fin, o sea, hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia, o si Dios nos da la oportunidad de cuando Él venga con cuerpo glorificado, estaremos allí en un cerrar y abrir los ojos. ¿No? Qué dichoso será aquel que pueda experimentar esto, hermano. No lo sabemos, pero puede ser. Entonces, vemos aquí, hermano, que hay dos simientes que están en lucha. Y vemos esta simiente de Dios y la simiente de ¿quién? Del diablo, que existe desde el principio, ¿verdad?
Y vemos aquí, amados hermanos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Vamos al Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 10. ¿Me dicen amén? Esto es algo importante que tenemos que saber. Así nomás no se predica esto, pero tenemos que nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Miren lo que dice. Por eso digo, no está diciendo Isabel, sino la Biblia está hablando que hay una guerra entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Ahora, vamos a descifrar. ¿Quiénes son la simiente de Satanás? ¿Quiénes son la simiente de Satanás? Miren lo que dice la palabra. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así de simple. O sea, los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que hacen justicia. Los que aman a su hermano. Yo creo que ahí encierra, hermano, todo, ¿verdad? El hacer la justicia de Dios es hacer el bien. En pensamiento, en acciones, con mi corazón, primeramente a Dios y hacia los demás. La justicia de Dios debe prevalecer en nosotros. Debemos esforzarnos, porque hay una lucha, hemos hablado, hay una lucha aquí en la tierra, y esta carne no quiere sujetarse a la palabra de Dios, no quiere, se revela, el orgullo entra y no quiere dar su brazo a torcer. Es que acuérdense que hay una lucha, y si usted está cediendo a esto, entonces, hermanos amados, no quiero, es duro esto. La Biblia misma lo dice, el que no hace, ¿verdad?, justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de simple. Es duro, ¿verdad? Usted puede decir y podemos decir somos cristianos. Hay muchos cristianos. Pero el que verdaderamente aquí, hermano, la Biblia nos habla, el que manifiesta justicia de Dios, el que ama a su hermano, entonces es de Dios. Esa es la característica, sí, de un hijo de Dios. Y mira lo que dice. Y todo aquel, en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Wow. Porque es, dice, nacido de Dios. Ahora, hermanos, cuando habla de la simiente del diablo o los hijos del diablo, ¿a quiénes está hablando? Aquellos que no hacen justicia, aquellos que no aman a su hermano. Todo aquello que es anticristo es hijo de Dios. O sea, el que no cree en el Hijo de Dios, el que no cree en Jesucristo que vino, murió por nosotros, el que rehúsa creer no es hijo de Dios, se constituye anticristo porque no cree en el Hijo de Dios. Aquí todos creemos en el Hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién más es los hijos de Dios? Perdón, de Satanás, del diablo. No solamente el anticristo y todos los que comparten este pensamiento de anticristo, o sea, no creen en Cristo, son hijos del diablo.
Eso es lo que Jesús les dijo a quienes, a los fariseos. En el libro de Juan 8:44 les dijo: y vosotros sois vuestro padre el diablo. ¿A quiénes lo dijo? A los sacerdotes y fariseos, a quienes eran religiosos, a quienes aparentemente hacían sus obras perfectas, no fallaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. No había amor ni misericordia. Por eso el que hace justicia y el que ama, dice a su hermano, ¿verdad?, es hijo de Dios. ¿Qué más nos enseña la palabra de Dios? También en la Biblia se manifiesta, ¿verdad?, en este pasaje que hemos leído, quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es duro, pero así lo dice la palabra de Dios. Por eso no debemos nosotros ser engañados por Satanás. Porque Satanás está aquí, hermanos, en este mundo, en esta atmósfera. No lo vemos, es invisible, pero influencia en la vida del hombre, en la vida de toda la humanidad. ¿Para qué? Para que peque contra Dios, para que quebrante un principio de Dios, para que se vuelva en contra de Dios, para que ame más las cosas del mundo más que Dios, para que mire, ¿verdad?, se mire a sí mismo cuánto ha logrado en este mundo y deje de mirar y de admirar a Dios, quien Él nos da todas las cosas. Él es el que nos da todas las cosas, amados hermanos. Entonces vemos también en este pasaje: el que practica el pecado, en el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Que el Señor nos libre de toda tentación que todos nosotros, me incluyo ahí, estamos expuestos, hermanos. Todos nosotros, todos. La iglesia está expuesta también al pecado. Los líderes. Satanás está derribando a los líderes. Por eso es importante que usted pueda orar por sus líderes, por los ministros, por los pastores, para que no oigamos cosas que se oyen, terribles cosas se oyen, que dan mal testimonio y manchan la cruz de Cristo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Es importante, hermano, que nos mantengamos firmes en el Señor. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, el que practica el pecado son los hijos de Dios. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que tienen también, hacen justicia, como mantienen los frutos del Espíritu Santo, que son los 9 dones. Usted ya sabe cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Fe. Contra tales cosas, dicen, no hay ley. Eso debe abundar en nuestro corazón. Procuremos, pero pastora, qué difícil se me hace. A todos se nos hace difícil. Usted no cree que solamente a usted. Qué difícil es seguir el camino del Señor, pero la Biblia dice que solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Los valientes. Tenemos que ser valientes y tienes que esforzarte, porque este es el camino angosto, difícil de entrar. El camino ancho y amplio es el mundo, donde todos entran, donde es chévere, donde es la vanidad, donde hay disfrute de la vida, ¿no? Aparentemente, entre comillas, Satanás nos presenta el mundo algo wow, tremendo, donde queremos esta carne quiere gozar lo que el mundo nos presenta para pecar contra Dios. Pero ¿sabe? Su fin es a muerte. Su fin, dice la palabra, es a muerte. Satanás por un momento nos dice, te pone el oro y el moro, como dicen, ¿no? Pero su fin
esa muerte. Arrastra la muerte para tu vida. Eso es lo que quiere Satanás. Eso es lo que él quiere. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios son nacidos de Dios y no practican el pecado. ¿Por qué? Porque son la simiente de Dios. Aleluya. Y la simiente de Dios debe permanecer firme, como un José. José pasó por sus hermanos, ¿verdad? Lo odiaban sus hermanos. Era alguien especial. Y sus hermanos lo odiaron, lo vendieron. Él entendió y permaneció firme. No les odió, ni odió a Dios, ni se apartó de Dios. La Biblia lo dice así. Porque donde él estaba, Dios dice, estaba con él y el favor de Dios estaba con José. Así que, hermano, cuando usted pase por momentos difíciles, si usted anda recto, correctamente delante de Dios, el favor de Dios estará contigo. Gloria a Dios. Así que no tengas temor, no tengas miedo ni temor. Haz el bien y el favor de Dios estará contigo. ¿Qué te parece, hermano? Estará con nosotros el favor de Dios. Tenemos que entonces permanecer firmes en la palabra del Señor. ¿Va a costar? Sí, hermano, esfuerzo. Si Jesús se esforzó bajando de su trono a la tierra, se hizo hombre, se bajó hasta lo sumo y tuvo que morir, padecer flagelos, escupitajos, insultos, ¿verdad? Blasfemia contra él. Él lo soportó por amor, dice, por ti y por mí. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahora quiero ir a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. En el versículo 5, vamos a ver cómo Satanás, que es el dragón, persigue a la iglesia en estos tiempos y usted ni se da cuenta. Vamos a descifrar, amén, qué es lo que quiere decir. A ver, sigan ahí, hermano, despierto. Dice en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De quién está hablando ahí? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino aquí, ¿para qué? Para regir, dice, con vara de hierro. ¿A quién? A todas las naciones. Y luego dice, su hijo fue arrebatado para con Dios y para su trono. Es que ahí Jesús murió y resucitó, ¿verdad? ¿Estamos? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que vino de una mujer María, que vino a la tierra, y cuando su nacimiento fue así, hermano, y su vida en la tierra, ¿cómo fue? Fue así como dice la palabra, con barro de hierro. Las palabras que él hablaba eran tan fuertes. La palabra que él salía, se quedaban, dice, uy, ¿qué palabras? Los escribas y los fariseos, que ellos conocían la ley, se quedaban asombrados de tanta sabiduría que había en Jesús, porque verdaderamente sus palabras eran como vara de hierro. Comenzaba a hablar, a reprenderlos, aquellos entre comillas que se decían que amaban a Dios. Y así fue la palabra de Dios como barra de hierro. Amén. Así fue. Y también dice y habla de un dragón en el versículo 13.
Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a quién dice, a la mujer que había dado a luz. ¿A quién? Al hijo varón. El versículo 3. ¿A quién se está refiriendo? Al Hijo de Dios. Satanás ya estaba en este mundo y vino la persecución contra el Hijo de Dios, ¿verdad? Así fue. Contra el Hijo de Dios. Dice, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto es, hermano, tremendo. La mujer, ¿verdad? De la simiente de la mujer nació Jesús. La simiente es la simiente, ¿verdad? De Dios, pero de su vientre nació María, del vientre de María nació Jesús. Y Jesús, el Hijo de Dios, por su muerte en la cruz del Calvario, también tuvo una simiente. ¿Y sabe quiénes son? Los hijos de Dios. Los que hemos nacido en Cristo. Los que han sido comprados con la sangre del Cordero de Dios. Los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Los que hemos creído en Cristo y hemos recibido en vuestros corazones. Aleluya. Usted debe gozarse. Gracias, Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Somos de la descendencia. También el pueblo de Israel. Aquí está hablando explícitamente del pueblo de Israel. Amén. Porque el pueblo de Israel también hubo una persecución campal después que Jesús ascendió a los cielos. Pero hay algo que me impacta en el versículo 14. Es algo tremendo. Es una forma figurada. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo, en tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí, hermano, hay algo escondido. ¿Y por qué aquí Juan, el apóstol Juan, está revelando a esa mujer con 2 alas de la gran águila? ¿Está hablando de María? ¿María ha tenido 2 alas? No, ¿verdad? Por eso hay que saber entender. ¿Sabes a quién se refiere? A la simiente de María. Y la primera simiente de María, ¿quién ha sido? Es Jesús, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, es hasta hoy amado por Dios. Por eso debemos nosotros bendecir al pueblo judío. Usted bendiga al pueblo y será bendecido. Es una promesa, ¿verdad? Que Dios le dio a Abraham. El que te bendijere será bendecido. El que te maldijere será maldecido. Y usted no se da cuenta que hasta hoy en día Satanás lo tiene en la mira al pueblo de Dios. Usted mira, investiga, hermano. Desde mucho antes Satanás quiere destruir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios escogido por Dios. De todos los tiempos ha querido destruirlo, traerlos de la tierra, y hemos hablado ya, ¿verdad?, acerca de esto. Hasta hoy en día, hermanos. Y eso va a terminar en los fines de los tiempos. Justamente la guerra del Armagedón serán
todas las naciones se irán contra el pueblo de Israel. Ahí donde el Señor va a descender. Pero todavía será el fin de los tiempos. Eso ya está profetizado. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, o los judíos. Yo quisiera que usted me entienda. Porque aquí está hablando, ahorita vamos a ver y vamos a descifrar. Todavía no estamos nosotros ahí. Está hablando. Ahora, esto es algo maravilloso cuando comienzo a investigar por qué las dos alas. ¿Qué representa esas dos alas, hermanos? ¿Qué representa esas dos alas? En el libro de Isaías 40:31, vamos a leer. A ver, Isaías, el libro de Isaías, el capítulo, es un pasaje 40:31. Es un pasaje conocido. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cómo qué? Levantarán alas como las águilas. ¿Qué más? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Qué representa estas dos alas, hermano? Investigué del águila. El águila dice que tiene sus alas más grandes que todas las aves de los cielos. Y usted no se ha dado cuenta que la águila no hace esto. El águila está tiesa. ¿Se ha dado cuenta? Y eso tiene un gran significado. El águila dice que busca las corrientes del aire para que él pueda estar sus alas quietas. Porque si él comienza a agitar sus alas, pierde una fuerza y puede llevarle a la muerte. ¿Usted sabía eso? Qué tremendo. Por eso Dios, la verdad que Dios cuando pone el ejemplo de algún animal es porque algo nos está enseñando. Y aquí, hermano, hay una enseñanza tremenda. Esas dos alas representan, ¿qué cosa, hermano? La fe. La fe. La fe. La fe es el que nos da, hermano, usted puede, por la fe, usted puede vencer. Mire lo que dice aquí, que le dieron a la mujer en el versículo 14, se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentado un tiempo, o sea, para que volase delante de la serpiente. ¿La serpiente quién es, hermano? Satanás. Y justamente eso nos falta a nosotros a veces, la fe. Es el ejemplo de la águila, hermano, que busca las corrientes de los vientos. Nosotros también tenemos que buscar las corrientes de Dios, que es la fe. Y la fe va a ser, hermano, que vamos a ser hombres y mujeres con victoria. El que tiene fe, hermano, ¿verdad? El que tiene fe va a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Esta ave, si pone su fuerza, porque si él agita, va a poner de su propia fuerza. Y se va a debilitar tan rápido y va a morir. Si nosotros como hijos de Dios no tenemos la fe, que Dios quiere que tengamos esa fe, que mueve montañas, usted va a comenzar en sus propias fuerzas, en tus propias fuerzas.
no en las fuerzas de las corrientes de Dios, sino en tus propias fuerzas, y comienzas a debilitarte, y vas a comenzar a debilitarte y a debilitarte más hasta que vas a morir espiritualmente. ¿Se da cuenta, hermano? La importancia de la fe. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Dios reconoció a Cristo, vino la persecución. Ahí está la persecución del dragón, de la serpiente. Comenzó a perseguir a la simiente de la mujer de María, ¿verdad? A los hijos de Dios fueron perseguidos los cristianos, y muy duramente fueron perseguidos. Pero Dios estaba con ellos. La iglesia no paró. La iglesia continuó. Siguió predicando el evangelio. Aleluya. No se asustó, ni se desanimó, ni se desalentó, sino que la Biblia dice, permanecieron fieles a Dios, firmes en la fe. Una iglesia se levantó como esas alas que son la fe en Cristo. La fe en Cristo, hermano. La iglesia se fortaleció y comenzó a crecer. Y a crecer. Por eso nosotros conocemos el evangelio. Usted debe dar gracias a Dios que el evangelio vino del oriente, ¿verdad? El evangelio vino de allá, del lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Vino de allí. Y el evangelio fue predicado a América. Y nosotros hemos conocido por eso la palabra de Dios. Uno de mis, y yo siempre lo digo, mi abuelo pionero fue cuando vinieron los misioneros. Y aquí sus padres, hoy está mi tía, la hermana de mi mamá. Ella es sierva de Dios también. Pastora. Juntamente con mi madre en su tiempo han dado por la obra del Señor. Mi abuelo, pionero de la palabra de Dios, conoció el evangelio cuando todavía aquí en Lima no conocían, pero fueron a la sierra a predicar el evangelio. Muchos murieron. Creo que la hermana Olga habrá conocido también de repente a algunos misioneros, sus padres. Y así, tal vez de usted, no lo sabemos, pero fueron pioneros que sufrieron en aquel tiempo duro y hasta la muerte. Por eso, hermanos, nosotros debemos dar gloria al Señor. Nuestra persecución es diferente hoy en nuestros días y lo vamos a ver. Mire, sigamos leyendo, hermanos. Y la Biblia dice aquí, para que volase, dice, de la serpiente al desierto. El desierto, ¿verdad? Es un lugar donde es sustentada por un tiempo. Está hablando de estas generaciones que todavía estamos, ojo, todavía no ha terminado. Ese desierto que dice representa hasta estos tiempos que todavía no viene el Señor. Y es sustentada, dice la Biblia, aleluya, ¿no? La Biblia dice aquí, perdón, es sustentada, donde es sustentada por un tiempo, que significa un año, 2 tiempos, 2 años y medio tiempo, 3 años y medio. Y eso representa la mitad de la tribulación, de la gran tribulación. Y eso lo vamos tal vez ver en otros tiempos, pero yo quiero enseñarle. O sea, quiere decir que la iglesia todavía está hasta en esos tiempos que habla la Sagrada, que todavía no ha llegado. Escúcheme bien, ¿eh? Todavía no estamos en la tribulación. Todavía no estamos.
Todavía el Señor no ha llegado, ha llevado a su pueblo. ¿Me está escuchando? Pero estamos, dice la Biblia, en dolores de parto. Ojo. En cualquier momento tal vez suceda, no lo sabemos. Pero tenemos que estar preparados. Porque todo lo que vemos se está cumpliendo. La Biblia es el que tenemos que verla y se está cumpliendo, como dice su palabra. Ahora, en el versículo 15 dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Esto es la persecución que hubo, hermanos, en el pueblo de Israel. Después de Jesús hubo una persecución. ¿Se dan cuenta que detrás de eso quién está? El diablo. ¿Qué cosa dice arrojó? ¿Qué arrojó? Agua. Mira lo que dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer, o sea, la iglesia, la simiente, ¿verdad?, de la mujer, que es la iglesia del Señor, agua como un río, para que fuese arrastrada. La persecución fue para aquel tiempo bien duro, hermano, que comenzó como el río a querer, ¿qué cosa, hermano? Arrojar a todos los cristianos, llevarlos a la muerte, a la cárcel, una persecución. Ese es el río. Esa persecución que tuvieron los hijos de Dios fue muy dura, usted ya la sabe, ¿verdad? El pueblo de Israel, lo que pasó, una persecución total. Por eso en los coliseos romanos, ahí cómo morían los cristianos. ¿Cómo morían los cristianos, hermano? Comidos por los leones, quemados vivos, decapitados. Eran, hermano, esto se practicaba en aquellos tiempos. La iglesia del Señor era perseguida. Eso es Satanás, que habla aquí la serpiente. ¿Qué hizo? Arrojó de su boca agua como un río para que fuesen arrastrados. Pero mira lo que dice acá. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra tuvo el favor. Y esto me hace ver cuando Jesús murió. 3 días estuvo debajo de la tierra. Cuando Él resucita, hermano, Él vence al mundo. Aleluya. Él venció la muerte. Aleluya. Al tercer día, dice, resucitó y venció. Sucumbió a las profundidades, arrebatando las llaves de la muerte, para que tú y yo, así, hermano, tú y yo tengamos vida, porque no la merecíamos. Ahora, ¿qué significa entonces por Cristo, por la fe? Nosotros hemos salido adelante, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Satanás viene, hermano, ha venido desde el principio a derribarnos. El decir que la tierra abrió su boca es Dios haciendo esto. ¿No se dan cuenta, hermano? Es Dios. Es una forma figurativa para que lo que Satanás arrojó, ese río, esa agua de su boca, para destruir a su pueblo, Dios no le permitió. Porque Dios hizo prevalecer a su pueblo. Y por eso nosotros conocemos la palabra. Aleluya. Gracias al Señor. Debemos dar gloria a Dios, hermano. No sé si usted se goza de alegría, pero tenemos que dar gloria al Señor por esto. Amén. Debemos dar gloria a Dios por eso, hermano.
nos gozamos. Es algo tremendo cuando uno ve esto. ¿Qué más nos dice, hermano? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? El diablo Satanás. ¿De qué se llenó? De ira. Y justamente, ¿verdad? Cuando habla de la simiente, y cuando hemos leído en el libro de Génesis, y pondré enemistad entre ti. La enemistad es el odio que tiene Satanás contra la simiente de Dios. Y por eso dice en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. ¿Contra quiénes dice? Mira, esto es contra el resto. ¿De quién está hablando ahora ahí? Del resto. ¿De quién resto? De la iglesia. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice aquí. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién? ¿Quiénes son los que tienen testimonio de Jesucristo? Nosotros, los que hemos conocido a Cristo, los que hemos sido salvos por la fe en Cristo, hermano. Ahí estamos nosotros. ¿Qué te parece? Ahí estamos nosotros. Por eso que Satanás está en contra de la iglesia. Está lleno de odio, de ira. Y muchas veces le hacemos nosotros a él. En vez que vayamos al Señor, a veces estamos todavía en las cosas temporales de este mundo, desalentándonos, desanimándonos. Por eso en esta mañana, hermano, Dios te quiere hablar. Y sabe, esa es la pelea, la lucha que tenemos. Usted no se da cuenta. ¿Saben cómo se manifiesta? En la escasez. ¿Sabe cómo se manifiesta? En enfermedad. En las circunstancias duras que podemos pasar en esta tierra. Porque Satanás tiene ira, tiene odio. No quiere que conozcamos la palabra. No quiere que vivamos en santidad. No quiere. Pero si Dios te ha llamado a ti, Dios te va a traer de la ricochina, hermano. Yo no lo sé. Si Él te ha llamado a ti, tarde o temprano, Él te va a traer porque tú le perteneces a Él. Si tú le perteneces a Él, Él te va a traer a Él. Pero no hagamos que todavía nos traiga así tan duro, tan difícil. No, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Abran sus corazones. Abramos nuestros corazones para Dios. Entonces está hablando de nosotros. O sea, quiere decir que hay una batalla que nosotros tenemos que pelear. Y es que esta batalla es la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Es la lucha contra quién, hermanos? A ver, ¿contra qué? Contra la carne. Y usted no se da cuenta. Tienes luchas en tu casa, en tu hogar. Dios manipula en el matrimonio, en la familia, los hijos, se revela. ¿Sabes quién es? Tú ya debes saber, no es tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. Escúchame bien. ¿Quién es? Ahí es. Hay que cortarlo por las astas al diablo. No permitas que injerencie en tu hogar, en tu matrimonio, ni en tu casa, ni en tus hijos. A Él. Nuestra lucha, dice la palabra, no es contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6. Contra ellos no es nuestra lucha. ¿Verdad? Efesios capítulo
6, versículo 5. A ver. Esa es nuestra lucha. No tenemos, dice, no, perdón, es versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en este siglo. 6:12, Efesios 6:12. Hermano, usted no se da cuenta, por eso yo te digo, no es tu esposo, no es tu esposa, escúchame bien. Y a veces nosotros peleamos contra ellos y peor, hermano, Satanás quiere. No es contra tu hijo, ni contra tu hija, ni contra el vecino, ni contra nadie. ¿Sabe quién es, hermano? Es Satanás. ¿Y sabe dónde tienes que ir? ¿A dónde tienes que ir, hermano, cuando sucede eso? ¿A dónde? Plántate de rodillas, esa es tu lucha. Y vencerás. Y vencerás. Nada más. No pelees con tu esposa, ni con tu esposa, ni con tus hijos. No pelees. Póstrate de rodillas. Busca al Señor y vencerás. Y vas a vencer. Nada más. Yo te aseguro que ahí ganamos las batallas. Todas las batallas. Experiméntelo usted, pero esta carne no quiere, ¿verdad? No quiere orar, te parece aburrido. ¿Qué voy a decirle a Dios? No tengo palabras, se me acaban las palabras. Pero cuando conversamos con nuestras amigas, ¿no? Cotorreas hasta el no dar y hablas de todo. Pero cuando vienes al Señor se me acaban las palabras, pastora, ¿qué más voy a dar? Canto, ¿por qué orar? Cuando yo me pongo a orar, comienzo a orar, uno canto, quisiera orar por todo y tengo que cortar porque tengo que hacer. Pero, hermano, eso es nuestra lucha. Hoy tenemos ese tipo de lucha. Usted no se da cuenta. Si usted percibe el Espíritu, te vas a dar cuenta. ¿Y sabe por qué no te das cuenta? Porque no percibes en el Espíritu. Y por eso peleas con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, con el vecino, con la prima, con la tía, con tu mamá, con tu tilimundi. Y te has hecho en tu corazón. Hay resentimiento y odio. ¿Y quién es el que odia, hermano? ¿No es Satanás? Que ha entrado con ira, dice, para destruirnos. Y le damos crédito a Satanás muchas veces. Que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone. A veces esta carne no quiere sujetarse. Y le damos crédito al enemigo cuando tenemos que ir, usted sabe, a la fuente. La fuente. Anda a tu aposento, enciérrate y tú y tu Padre en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Esa es la respuesta de Dios. Cuando Él te recompensa, ¿en qué? En público, hermano. Y entonces vemos, hermano, que todavía continúa esto. Continúa la iglesia todavía. Aquí está hablando que la mujer con 2 alas, la gran águila, para que volase delante de la serpiente, al desierto, a su lugar donde es sustentada en un tiempo, en tiempos y fuera y medio tiempo. Todavía estamos en ese tiempo. La iglesia somos nosotros, somos la simiente de Cristo. Y usted sabe que tu lucha es el enemigo. Lo que a ti te sucede en tu casa es el enemigo. Tus hijos te pueden decir, mamá, que mucho vas a la iglesia. Tu esposo, que mucho vas a la iglesia, ya demasiado, mejor ya ahí, cásate y duerme ahí. Algunos dicen así, ¿no? Tiene que tener mucho. Como dice, no le conteste usted. Paciencia. Porque ese es el servicio que damos al Señor. Cuando Dios ha obrado en nosotros, en mi vida, yo le sirvo al Señor con amor, con alegría, con gozo. Porque lo que ha hecho en mí, Él me ha sanado.
Él me ha dado la vida. Me ha dado una vida eterna. ¿Cómo no lo voy a servir? ¿Cómo no voy a serle fiel al Señor? Tengo que serle fiel al Señor. ¿Cómo no hemos de servirle al Señor, hermano? Dice que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales, en el libro de Efesios 2:6. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, quiere decir que tú y yo tenemos la victoria ganada. Esas alas es la fe, hermanos. Esas alas es la fe. La iglesia tiene esas alas que viene a ser la fe. Por eso es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Es imposible. Es importante, dice, aquel que se acerca a Él, crea que le hay. Que Él es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. De aquellos que están allí plantados, buscando. Señor, mira esta situación que me encuentro. Me duele. Ayúdame. Dame valentía, dame fuerza para soportar. Mi carácter se tiene que sujetar. A veces este carácter no quiere, Señor, sujetarse. Sácalo de mí. Haz como tú quieres que yo sea. Eso tenemos que decirle al Señor. Que moldee en primer lugar nuestro carácter, hermano. Moldee el carácter en nosotros hasta llegar a la medida, a la estatura de Cristo. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Entonces todos aquellos que vencen, tenemos la victoria. ¿Qué tenemos? La victoria. Porque Él venció en la cruz. Él dice, ya venció. Amén. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, cada día de nuestra vida tenemos que, hermanos, considerarnos unos con otros, que la sangre del Cordero ya lo hizo todo. La sangre del Cordero lo hizo todo en la cruz del Calvario. Satanás, que es un engañador, que nos odia, es un homicida desde el principio, un mentiroso. Por eso nosotros no debemos, hermanos, mentir. Porque Satanás es mentiroso desde el principio. Es un acusador. La Biblia dice que él acusa de día y de noche. En ese mismo capítulo está también. De día dice y de noche. Él está acusando. Pero ya ha sido vencido ya. Ha sido vencido por Cristo el Señor. Amén. Él, eso lo dice en el versículo 10, hermano. En la segunda parte. El diablo, que es un acusador, dice, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Así estaba Satanás. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que levantar, como dice, ¿qué defensa tenemos para levantar contra Satanás? La sangre de Cristo. Esa es nuestra defensa. Mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos vencer al diablo. Satanás nos acusa, pero la sangre de Cristo me ha limpiado. La sangre de Cristo me ha salvado. Eso tenemos que poner nosotros y dar testimonio. Testimonio de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Tenemos que esforzarnos entonces. En la tierra que vivimos, Satanás todavía nos odia. Y no tengas miedo. Una de las cosas que Satanás te toma, del miedo, del pánico, del temor. Cuidado, no tengas miedo. Si Cristo está contigo, Dios está contigo.
Procura andar bien con Dios y con los demás, no odiando, perdonando, perdona. Perdona a aquel que te odia, perdónale, haz las paces. Y aunque no, extiéndele la mano, aunque no te reciba la mano, no importa, gloria a Dios. Tú has dado el primer paso, lo que Cristo nos ha dicho, ¿verdad? Nos ha enseñado a amarnos unos con otros. Si hablan mal de ti, tú ora por ello para que cambie su corazón. Si te ha calumniado, perdónale, ora al Señor y que sane tu corazón, porque a veces el corazón se siente herido y le damos lugar a la herida en nuestro corazón. Entonces no debemos dar lugar, más bien debemos orar. Eso es para todos nosotros y ahí me incluyo también. Porque todos de una manera hemos pasado esas cosas, todos, hermanos. ¿Sí o no, hermano? Yo creo que aquí a más de uno hemos tenido heridas en el corazón. Pero no cerremos, porque esas heridas que trae tu corazón te va a perturbar tu alma. Y Dios no puede glorificarse. Más al contrario, la Biblia dice que el corazón que está abatido es carcoma de hueso. Vienen las enfermedades. Escúcheme bien, vienen las enfermedades. Por eso el que guarda su palabra, el que hace su justicia, el que ama a su hermano, a su enemigo, ¿qué dice la Biblia? Larga vida tendrás, porque vas a gozar de larga vida. Los bienes vendrán para ti. Las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros. Yo no lo digo, dice la palabra. Léalo. En toda la palabra habla acerca de las bendiciones de Dios. El que guarda su palabra. Pero esta carne, que es orgulloso, no quiere dar su brazo a torcer, no quiere perdonar, no quiere, resiste. ¿Por qué? Pues a mí, porque yo. Eso no es de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Nos perdonó a ti también. Nos hizo justos siendo injustos. De Él tenemos que aprender. Amén. De Él tenemos. Entonces, hermanos, aquí termino. Esforcémonos. Adelante. Esfuércense y sean valientes. Sean valientes. Nada más. Esforcémonos. Y tendrás la corona de vida. Vamos a ponernos de pie.